Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo. El gobierno, después del tremendo batacazo en las elecciones legislativas, se le allanó el camino para ser ambicioso en materia de proyectos y reformas en sesiones extraordinarias. O hacemos cobre y sacrificamos el agua, o minería o vida. Esas dicotomías son falsas. La ley de glaciares va a ser la última discusión que quieren dar. Hay que dar claridad, entonces yo no pongo una reforma. La salida más sencilla es una ley aclaratoria. ¿Cuáles serían los proyectos 1, 2, 3? Lo primero que quieren discutir es con el presupuesto. La más importante es la laboral. Estamos compitiendo por estas inversiones que pueden ser uno de los motores de la minería de la economía argentina. Cuando yo veo una pyme en La Pampa, dicen yo quiero contratar, pero tengo miedo a que me hagan un juicio y pierda la empresa. La reforma laboral no va a crear empleo per se. Javier Milei dejó atrás ese discurso que tenía anticasta. El gobierno cambió la lógica de relacionarse con las provincias y con los legisladores. El Estado tiene que marcar la cancha y después los privados que hagan el juego. El gobierno está tratando de ver cómo quiebra al peronismo. El reloj corre para que proyectos de cobre puedan aplicar al RIGI. No es que quieran venir o estén todos desesperados por venir a Argentina, sino que se generan ciertas condiciones. Podemos llegar a perder esas inversiones que son multimillonarias. Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo en un espacio distinto, en un estudio distinto. Vamos a ver qué hacemos el año que viene, pero bueno, estamos en un entorno distinto. A ver, estamos con Martín Maqueira, diputado del PRO, estamos con Gaby Vulcano, una de las principales periodistas que más conoce el detalle del día a día de la agenda parlamentaria. Estamos con Pablo Servi, senador electo por la provincia de Neuquén, y con Flavia Rollón, senadora electa por la provincia de Salta. Me río un poco porque Flavia se me habituó de este espacio. La verdad que creo que la vamos a perder un poco, discontinuar, digamos, el año que viene, pero es un placer, Flavia, y felicitaciones realmente por llegar al Senado, digamos. Gracias, Nico. A ver, cuando habíamos pensado con Flor Colombo este espacio, la realidad es que habíamos dicho, bueno, ¿por qué no hacemos un Dínamo bien enfocado en lo que es agenda parlamentaria, teniendo en cuenta que el gobierno, después del tremendo batacazo en las elecciones legislativas, se le abrió un horizonte o se le allanó el camino para ir y ser ambicioso en materia de proyectos y reformas en sesiones extraordinarias? Con lo cual un poco la idea de esta hora que vamos a tener, un poquito menos, es tratar de entender hasta dónde se puede avanzar, hasta dónde no. Pero me interesa avanzar con un tema que en lo personal me sorprendió mucho, que por ahí está alejado un poco de esa agenda, aunque se va a venir, que tiene que ver con esta intención, por lo menos formulada así por el presidente de la Nación, Javier Milei, de introducir en sesiones extraordinarias un proyecto de ley para acotar la interpretación de la ley de glaciares. Siempre dijimos en este espacio, a una vez Flavia lo retomamos, que la ley de glaciares sancionada en 2011 de alguna manera había dejado algunos conceptos regulatorios demasiado laxos, sobre todo en lo que es el área periglaciar, que las empresas a la hora de pensar una inversión, cuando el área legales de esas grandes empresas, Glencore, Vicuña, Tacataca en Salta, los abogados analizaban ese texto, te decían, che, esto es demasiado riesgoso porque el inventario de las áreas periglaciares no está cerrado y si alguien presenta algo a futuro me puede frenar una inversión en el medio de que esté lanzada. Lo que dice el presidente, por lo menos es lo que conocemos hasta ahora, es que va a enviar un proyecto a extraordinarias para que cada provincia sea quien defina cuáles son esas áreas de cuidado o de no actividad metalífera o minera en cada provincia. ¿Tiene sentido? ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo interpreta Flavia eso? Bueno, siempre lo hablamos, ¿no? El que tiene la facultad eran las provincias. Ahora, cuando vos tenés una ley nacional, lo que te da la ley son presupuestos mínimos. Ahora, acá no es que está protegido, hace falta claridad, lo que yo decía, o un decreto o una ley aclaratoria, porque lo que hay que proteger son los glaciares que tengan una función hídrica efectiva, no el ambiente periglaciar en sí. Entonces, por supuesto, cuando estás por hacer una inversión de 2.000, 3.000 millones de dólares, lo que querés es certidumbre y claridad, y no la ley que te deja un gris en qué se entiende por el ambiente periglaciar, qué es lo que está protegido, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede. Devolverle todo a las provincias, existiendo ya una ley, me parece que puede generar mucha resistencia, ¿no? Yo insisto, creo que hay una definición técnica que lo que hay que proteger son los glaciares que tengan una función hídrica objetiva, y para eso tenés que tener una definición técnica y hacer en todo caso una ley aclaratoria. Esto de devolverle a las provincias, yo estoy de acuerdo porque siempre debe haber sido de las provincias. La ley de glaciares de alguna manera se inmiscuye dentro de las facultades que les son provinciales, pero ya habiendo una ley, eso puede generar algún tipo de resistencia, ¿no? Ahora, o crítica. Ahí teníamos, y ahora abro un juego un poco la mesa. Una de las dudas era,
¿cuál es el instrumento para de alguna forma transparentar o esclarecer un poco esa discusión regulatoria entre dónde es el área preglaciar, dónde termina, cuán terminada está esa discusión? El gobierno dijo, bueno, un decreto evidentemente no alcanza. Se ve que también los privados dijeron, un decreto presidencial no puede cambiar una ley, o sea, toda esa discusión que ustedes la conocen de memoria. Entonces dijo, vamos con una ley aclaratoria. Entonces esa decisión está. El instrumento es una ley aclaratoria en el Congreso en extraordinaria, son lo que dijo el presidente hace pocos días. Vos lo que decís es que esa ley aclaratoria, esa nueva ley que se introduzca en el Congreso, no puede transferir el 100% de la potestad de la definición de un presupuesto mínimo medioambiental en la provincia porque no ves que esa discusión camine. ¿Qué debería decir conceptualmente esa ley? O sea, de nuevo, definir con claridad que el objeto protegido son glaciares con función hídrica, no el ambiente periglaciar. Sacás el área periglaciar ahí, ¿no? Exactamente. Ser mucho más conciso en la definición técnica. Si vos me preguntás conceptualmente, de hecho, la ley de glaciares no debería haber existido, ¿me entendés? Porque una provincia no te va a dar una DIA, un permiso ambiental, sin haber evaluado el tema de aguas y de glaciares. Pero bueno, ya habiendo una ley y habiendo una ley vigente, mi temor es que se empantane esa discusión. Entonces, para mí, porque no vi el texto de la ley, ¿no? No sé si alguien tuvo acceso al texto de la ley, si es simplemente devolverle la facultad a las provincias, me parece que la discusión se puede empantanar. Tengamos una ley aclaratoria técnica que diga lo que está protegido son los glaciares con función hídrica y sacar el gris sobre el ambiente periglaciar. Sí, yo comparto un poco lo que decía Flavia. Me parece que la ley le hace falta una definición clara, porque en la propia ley se contradice también que es un ambiente periglaciar, en un artículo lo define bien, en otro lo define más abstracto, con lo cual yo creo que hay igual un punto medio en el cual se pueda llevar adelante una ley aclaratoria, en el cual se defina bien qué es un ambiente periglaciar, que no haya duda de eso, pero que también las provincias puedan ejercer el control ambiental porque está dentro de sus potestades. Y esto no significa darle toda la pelota a la provincia, pero si vos definís el Congreso, en el Congreso, la ley de presupuestos mínimos, hasta dónde llega, sin ir hacia atrás, porque eso sí se debatió, el principio de no regresión, que es un principio internacional, no está en nuestra Constitución, pero alguno puede hacer un planteo judicial al respecto y la Corte tendrá que definir. Y todo eso aleja inversiones. Con lo cual, creo que el Congreso y los senadores seguramente y los diputados tendrán la responsabilidad de trabajar en una ley de presupuestos mínimos definiendo bien, con pequeñas modificaciones, qué es un glaciar y qué es un periglacial, y que se puede también avanzar en darle a las provincias la definición de, en sus territorios, qué son los glaciares y qué es lo periglaciar. Esa definición, que en la ley ahora lo hace la Nación, no es ir hacia atrás, con lo cual creo que puede ser quizás una buena salida y un punto medio, pero hay que dar el debate de cara a la sociedad y con las provincias opinando, porque en definitiva son los dueños de los recursos. Sí, es facultad provincial, efectivamente. Que las provincias están siendo escuchadas y justamente son las que piden, porque hoy hay inversiones que están queriendo venir al país o están con posibilidades de ingresar, pero si no se soluciona esto, estamos compitiendo por las inversiones. No es que quieran venir o estén todos desesperados por venir a Argentina, sino que se generan ciertas condiciones, podemos llegar a perder esas inversiones que son multimillonarias y que vayan a otros países. Y creo que también lo que hay que ver hoy es que ha cambiado a nivel mundial, tanto en la industria de hidrocarburífera como minera. Las empresas tienen que aplicar los mismos estándares que en sus países de origen. Quizás en otra época teníamos otras experiencias, pero hoy las mismas normas ambientales que tienen que aplicar en sus países de origen las tienen que aplicar si vienen a Argentina. Entonces también creo que hay que entender que ha cambiado el concepto, ha cambiado la visión en ese sentido y que estamos compitiendo por estas inversiones que pueden ser uno de los motores de la minería de la economía argentina. Ya tenemos Vaca Muerta con una posibilidad cierta de ser uno de los motores, pero la minería, sobre todo el cobre y bueno, el litio que ya está en marcha, de ser otro de los motores importantes y junto al agro traccionar el despegue de Argentina. Sí, ahí me parece importante destacar que lo que tiene que ver con la reforma de la ley de glaciares es más
algo de interés de las provincias y no tanto del Ejecutivo Nacional. ¿En qué sentido? Hay que ponerlo en el marco tal vez de la discusión que se va a venir primero en lo que van a ser las sesiones extraordinarias, que es el presupuesto 2026. El gobierno está trabajando de manera muy fuerte para poder conseguir el número, que ese número todavía no lo tiene garantizado la aprobación del presupuesto 2026. Por un lado, está tratando de conseguir votos del PRO con el pasaje de varios legisladores del PRO a la bancada de La Libertad Avanza, posiblemente de algunos otros aliados que terminen fusionándose también con ese espacio, pero además en las negociaciones que está llevando adelante Manuel Adorni, Diego Santilli, están discutiendo con los gobernadores en función de qué cosas le pueden dar para que después puedan aportarle votos en el Congreso. Y en ese sentido están hablando con algunos gobernadores respecto a la posibilidad de que el gobierno le dé avales para, por ejemplo, la toma de deuda en algunas provincias, cosa que ya se hizo a comienzos de este año. Pero en el caso de algunas otras provincias, los gobernadores, como es el caso de Cornejo, como es el caso de Sadir, como es el caso de Jalil, dijeron, bueno, si no nos pueden dar dinero, ¿no? Que sabemos lo que tiene que ver con los recursos para obra pública, que eso está frenado. Hasta ahora, desde el Ejecutivo Nacional, no abrieron la canilla en ese sentido. Puede ser lo del endeudamiento, pero algo que sí les interesa a muchas de estas provincias que mencionaba es la reforma de la ley de glaciares, justamente para poder tener mayores inversiones en lo que es minería. Y ahí me parece que sí la discusión se va a dar en ese sentido, en qué es lo que necesitan las provincias, más allá del interés del gobierno. Lo que sí te dicen en el Ejecutivo Nacional es sacarlo por DNU, la verdad es que no va a funcionar, y ahí me parece que tiene que ver un poco con lo que decía recién Flavia, que va a terminar colisionando con esta ley nacional que está, y por eso en el gobierno dicen, bueno, vayamos por la reforma de la ley de glaciares. Y ahí la discusión va a ser, bueno, esa reforma ¿en qué va a consistir? Simplemente en precisar algunos puntos para ver cuáles son las áreas periglaciares, o en directamente darle autonomía a las provincias para que puedan definir eso y puedan reglamentar en ese sentido. Es una discusión difícil, para mí no hay que dejarla por fuera de esta negociación que el gobierno está haciendo en función de los votos que necesita para el presupuesto 2026. Y la ley de glaciares, algo, Nico, para tener en cuenta, la están pensando para discutir en el marco de extraordinarias, pero va a ser la última discusión que quieren dar. Antes están otras que tienen que ver con la reforma tributaria, reforma laboral. Hay que ver cómo llega el Congreso también para esa discusión. Ahora nos metemos con eso, pero quiero una discusión, quiero un posicionamiento de cada uno en esto de, ok, hay que modificar la ley de glaciares, está instalado transversalmente que eso es así. Ahora, yo la escucho a Flavia y lo que veo que hay una visión táctica, por eso quiero la visión táctica de cada uno, entre volver a foja cero y que las provincias vuelvan a tener esa capacidad de legislar cada una por su cuenta, que uno entienda también, si el estímulo de este proyecto viene por el lado de las provincias, hay provincias que hace 15 años que vienen diciendo, che, el proyecto de la ley glaciar de 2011 es un proyecto que presenta a Miguel Bonazo, que en ese momento era diputado por la provincia o por la Ciudad de Buenos Aires, creo, un distrito que no tiene ningún tipo de actividad minera y que realmente fue una complejidad para todo el desarrollo de la minería metalífera. De hecho, desde 2011 hasta la fecha no tuvimos ningún proyecto nuevo de gran escala en la precordillera en la producción de metales, de cobre, de oro, de molibdeno, de plata, de cualquiera, no hubo ninguno más. No es obviamente por esa ley únicamente, pero es un elemento que incidió. Yo lo que entiendo, Flavia, que vos decís es que puede ser peligroso querer volver a foja cero desarmando la ley de glaciares, que es que la nación tiene que fijar presupuestos mínimos, y vos decís, che, vamos con algo más acotado, que sea más fácil de digerir por todo el arco político, que es definir el área periglaciar. ¿Interpreté bien lo que estás diciendo o no? No, es correcto, es correcto. Yo creo que hay que también dar la discusión, como decía Nicolás, también de cara a la sociedad, porque si no, ¿cuál es el riesgo que yo veo? Que se instale esto diciendo, bueno, o hacemos cobre y sacrificamos el agua, y eso es falso. Esa dicotomía que o desarrollo o nos quedamos sin agua, tipo, es falsa, o minería o vida, esas dicotomías son falsas y eso hay que explicarlo con claridad. Entonces, me parece riesgoso, por lo que también él mencionaba, el principio de no regresión, dar por terminada la ley de glaciares.
hay que ser correctos y hablarle con claridad. La minería tiene que hablarle con claridad a la sociedad y explicarle. Lo que hace falta es determinar la función hídrica relevante y no hablar tanto de si, bueno, si la periglaciar, la ley tiene contradicciones. Hay que dar claridad. Entonces yo no pongo una reforma. Yo lo que digo que la salida más sencilla es una ley aclaratoria. Martín, ¿alguien quiere complementar? No, comparto la mirada, creo que tiene que haber una ley aclaratoria, una modificación a la propia ley de presupuestos mínimos, de la ley de glaciares, como se llama, y que también se puede discutir ahí algo que puede, digamos, ser parte del debate o no, y es que las provincias vuelvan a tener la responsabilidad de, ya con la definición de la ley nacional, hacer el cateo, digamos, de dónde están los glaciares en esa provincia. Me parece que eso es complementario y puede facilitar también la gestión de los permisos ambientales de las empresas. Una última, para por lo menos de mi parte, que me interesa en tema de ley de glaciares. Cuando el presidente de la nación, la máxima investidura, si se quiere, del organismo del Estado, toma un tema y dice, vamos a modificar la ley de glaciares, a mí no me hace mucho sentido con esto que explicaba bien Gaby, y tiene mucho feeling de eso, que es que la ley de glaciares entra como la prioridad número 4, 5, 6. O sea, porque si después se te complica mucho la discusión de las reformas que son complejas, que quiere avanzar el gobierno, y la ley de glaciares se te cae, vos generaste expectativa de la industria minera y después no pudiste hacer un delivery, digamos, una entrega, cumplir con tu objetivo. Con lo cual, en una industria que vive hace por lo menos un par de años teniendo problemas para generar una agenda potente a nivel nacional, puede ser otra desilusión. ¿Preocupa eso, Flavia? Te lo pregunto. Sí, como... Totalmente. Aparte que no nos olvidemos que el RIGI, en realidad, siendo secretaria de Energía, llevé el proyecto de la ley de GNL y estábamos trabajando en el tema del cobre porque se necesitaban ciertas modificaciones. Yo no hubiera sido tan generosa como el RIGI, eso es otro debate, pero el cobre necesita aplicar al RIGI para que estos proyectos sean reales. El RIGI vence en julio. Estamos a 8 meses. Entonces, el reloj está corriendo, tiqui, 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 el reloj corre para que proyectos de cobre puedan aplicar al RIGI. Entonces, no hay tanto tiempo para resolver otras prioridades. Por eso, insisto, las provincias son las que tienen la facultad. Yo soy profundamente federalista, vengo de una provincia. Ahora, ya existiendo la ley de glaciares, no caigamos en el falso debate de que la sociedad interprete de que estamos resignando el agua. Hagamos una ley aclaratoria. Para mí eso es lo más sencillo, lo más fácil, y necesitamos urgencia para resolver este punto. Si este punto se resuelve, proyectos emblemáticos en la Argentina, José María, Pachón, emblemáticos, Azul, Saltar, van a poder aplicar al RIGI. El RIGI está corriendo, se termina en julio. Ahí Pablo lo puede llegar a decir mejor, pero me parece que la decisión del gobierno de posponer un poco el debate, pero igualmente dice, lo vamos a poner dentro de lo que son sesiones extraordinarias, no vamos a esperar a ordinarias para avanzar con este debate, es un poco, bueno, primero quiero que muestren muchos gobernadores que efectivamente nos van a acompañar en los temas que sí son los que más le interesan al gobierno, como decía, presupuesto, obviamente, la reforma laboral y tributaria. Y ahí me parece que es interesante ver hasta qué punto, y por eso decía que Pablo seguramente lo va a poder decir mejor, hasta qué punto el gobierno tomó la decisión de modificar el modo en el que se viene manejando con la oposición. ¿En qué sentido? Los gobernadores, cada vez que hablas con ellos, te dicen, nosotros arreglamos algo con el gobierno y después el gobierno no cumple o no nos da lo que nos dijo que nos iba a dar. Pareciera que en esta segunda etapa del gobierno de Javier Milei quieren cambiar eso y efectivamente quieren tratar de llegar a acuerdos con los gobernadores que sean más allá de la necesidad del momento y que vayan un poquito más a mediano plazo. No te digo a largo plazo, pero por lo menos a mediano plazo. Si eso efectivamente es así y el gobierno decidió mantener un vínculo con los gobernadores en ese sentido, bueno, les va a cumplir y después se va a discutir la ley de glaciares. Después tendrán que conseguir el número, no solamente los gobernadores, el gobierno también, y verán si llegan
para hacer estas modificaciones y qué tipo de modificaciones en ese sentido, bueno, van a tener que llegar a un consenso, pero me parece que es importante el marco político que se da y hasta qué punto el gobierno realmente tomó nota de que va a necesitar de la oposición y de los gobernadores para poder avanzar con muchas iniciativas. Ahí, bueno, por algo todavía no están los textos de lo que se va a tratar en extraordinarias y se está manejando con mucha responsabilidad. Están trabajando tanto Patricia Bullrich en el caso del Senado como Bornoroni, quien fue ratificado como jefe de bloque por el presidente y las autoridades, y están en diálogo con las provincias, lo que vemos, ¿no? Entonces entiendo que este trabajo se va a hacer y seguramente por eso también no han trascendido, todavía no están los textos de lo que irá a extraordinarias, pues se está manejando con mucha responsabilidad y con la idea de construir cuestiones que realmente solucionen los problemas. Y en esto que decías también está habiendo un cambio un poco de la forma de trabajar, ¿no? Creo que el ejemplo, lo que pasó en Chubut en su momento con la legislatura, con la minería, es cuando uno dice todo el territorio, o habilitas todo en todo el territorio, es complejo porque hay distintas zonas, como decía Flavia, puede haber glaciares que sean muy sensibles desde el punto de vista de la necesidad hídrica, ya sea para poblaciones o para otro tipo de producción, pero también otros sectores que no son tan sensibles. Y ahí creo que la provincia es quien puede hacer el deal by deal, que es como se habla ahora que se haría en Mendoza, también pudo avanzar porque tenía trabada la minería y el fracking inclusive, pero entonces que sea la provincia la que da la discusión y plantear ante la sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo Chubut, la zona de la comarca andina o la zona muy sensible desde el punto ambiental, que la meseta quizás, ¿no? Entonces creo que eso también es la discusión que pueden llevar adelante las provincias y en ese sentido los recursos naturales por la Constitución son de las provincias, ¿no? Está esta ley nacional que generó algún tema, incluso gris, ¿no? Entonces creo que sería importante aclararla, pero también a la hora de aplicarlo esto de que tengamos el deal by deal, ¿no? La posibilidad de decir este proyecto específicamente cuánto afecta, cómo afecta, y creo que ahí son las provincias las que pueden determinar mejor eso. Pablo, cuando se viene una agenda legislativa, digamos, bastante ambiciosa en términos de reformas y demás, vos lo mirás desde Neuquén como conocés diputado porque ejerciste el rol, ahora fuiste elegido como senador. Neuquén vos tenés que es un polo energético hidrocarburífero enorme en expansión, pero que al mismo tiempo la sociedad neuquina también lo ve con las contradicciones por la falta de infraestructura, por el encarecimiento de los precios que es complejo. ¿Cómo ubicás esta oportunidad que se te abre? Si vas a discutir una reforma laboral, una reforma impositiva, ¿hay una agenda que Neuquén sí o sí tenga que tener, que tratar de introducir en esa discusión o no lo ves tan claro todavía? Mucho desde la posibilidad de que se pague los precios internacionales por los recursos, la unificación del dólar posteriormente, el RIGI que permite hoy que esté en marcha el Vaca Muerta Sur, los proyectos de GNL que están en marcha y son casi una realidad, que eso va a permitir que se desarrolle fuertemente la industria. Creo que eso para Neuquén ha sido muy importante. Sí, lo que después pasa parte también por la gestión provincial, que creo que hay que ver cómo se lleva adelante, porque Neuquén ha incrementado fuertemente, ha duplicado su presupuesto del 2024 al 2025 en dólares, de 2.400 a 5.000 millones de dólares. Creo que también ahí las provincias tienen un rol de qué hacer con los recursos. Y creo que también en la medida que se dé una discusión tributaria, las provincias como Neuquén, que aportan el 4% del PBI y reciben el equivalente al 1,72%, tiene la posibilidad de, si se cambia el esquema de recaudación o los impuestos nacionales, parte de los recaudos de la provincia, creo que eso también va a beneficiar en que la provincia tenga más recursos justamente para avanzar en estas obras de infraestructura que son tan necesarias. Y creo que también hay que poner en marcha, buscar este ejemplo público-privado, ¿no? Sobre todo en lugares donde hay actividad que lo puede pagar, y tenemos los ejemplos, ¿no? El oleoducto Vaca Muerta Sur se está construyendo ya con toda la capacidad tomada. Los proyectos de GNL, está el off-taker, ya tenemos a Eni comprando lo que es YPF, a PAE con convenios concretos, o sea, y quiénes van a ser los que van a aportar el gas para la producción, o sea, y a partir de ahí se genera la obra de infraestructura. Creo que ese esquema también se podría trasladar a otro tipo de obras necesarias. ¿Y qué hace con las rutas nacionales? La Ruta 7, por ejemplo, que hace 15 años que como país no podemos ampliar, que atraviesa y llega a Añelo por San Patricio del Tañar. ¿Ahí qué esquema, conceptualmente, qué esquema funcionaría? Porque no podemos ampliar esa ruta. La 7 es provincial. La ruta, la 22, de hecho, perdón. y nosotros Sí. también habíamos planteado la ruta 6, que permitiría venir de La Pampa y entrar a Rincón de los Sauces, que es donde hoy está el desarrollo fuerte del petróleo. El nuevo desarrollo. El nuevo desarrollo, que entre los camiones de arena que hoy están
presionando muy fuerte sobre la 7 ¿Y con la sobre 22? la 22. La 22 también es un eje importante, así como la 151, que está realmente muy, muy complicada. Creo que es importante encontrar esquemas de este tipo. También en su momento una idea era nacionalizar cuando se hacía la ruta 6, para que de esa manera se pudiera hacer, pero creo que hay que encontrarle este esquema de cómo financiarla y si realmente el movimiento que hay podría repagarla, porque una empresa tiene un sobrecosto en el tiempo. Yo, cuando me recibí en el año 95, comencé a trabajar en tratación en un proyecto agrícola, ¿no? Iba todos los días, demoraba 45 minutos en llegar. Hoy no sé si demoras de 1 hora y media a 2 horas. Y el camión que transporta la fruta o cualquier otro producto demora el doble. Entonces, si vos lograras bajar esos tiempos, son menores costos. Y eso se puede cuantificar y te permitiría pagar la obra. Creo que esos son los esquemas que tenemos que generar, pero ahí hay que generar quién es el que hace la obra, que sea confiable para la industria también, de que eso se va a ejecutar y va a ser una obra que libre de corrupción o de sobrecostos. Y creo que ese es el esquema que se puede buscar. Como te digo, está el ejemplo que en obras de infraestructura de transporte, como el Vaca Muerta Sur, el GNL, se ponen de acuerdo los privados y se lleva adelante, ¿no? Creo que en este sentido también podríamos hacerlo, así como el ferrocarril, que creo que es clave. Hoy por hoy, ya si estamos hablando de que para llenar los canchos tenemos que más que duplicar la producción de gas y se va a triplicar la producción de petróleo de Vaca Muerta, solamente para llevar arena y caños las rutas no darían abasto. Entonces también tenemos que pensar en el ferrocarril, que se podría financiar de la manera, porque habría quienes pueden tomar la carga. Y Neuquén tiene tiene la reserva de potasio que es mayor que la de Mendoza, donde se pensaba el proyecto de Val en el norte. O sea, que podrías ir con arena, con caños y volver con potasio, pensando también en otro tipo de desarrollo. Así que creo que son de las cosas que tenemos que ver y repensar la Argentina, que en una época de hace 50 años, cuando se hacían las hidroeléctricas, se hicieron los ferrocarriles, las obras que hacen falta para que el país se desarrolle y con una visión que yo lo digo, que si hay algo que tiene el presidente Milei es que está haciendo obras que son para 20, 30 años, ¿no? Estamos acostumbrados por ahí que el plazo de ejecución fuera 4 años para que la pueda inaugurar el presidente de turno o el gobierno de turno, y creo que hoy se está volviendo a mirar estas obras de infraestructura que trascienden varios gobiernos. Gaby, cuando recién decías la ley de las ERES es la prioridad, va a ser la última porque el gobierno quiere sondear y testear primero cuál es la vocación real que tienen los gobernadores de acompañar. ¿Cuáles serían los proyectos 1, 2, 3? O sea, prioridades del gobierno en agenda, en sesiones extraordinarias. ¿Lo tenés claro o todavía no? No, a ver, es importante marcar que esto está todavía negociándose y es cierto que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con reforma laboral, hay un proyecto presentado de la diputada de La Libertad Avanza, Romina Díez, y se encargaron de dejar en claro en un encuentro que tuvieron en Casa Rosada el presidente Javier Milei, Karina Milei, con los legisladores, en que ese proyecto no es el proyecto del Ejecutivo Nacional. Incluso les pidió Milei en esa reunión, traten de no presentar iniciativas que puedan confundir. Son discusiones que todavía se están dando en el gobierno, como te decía, en el marco de las negociaciones que se llevan adelante con los gobernadores, pero también con el resto de las fuerzas políticas que tal vez no tienen representación en las provincias. Hablo sobre todo de tal vez el peronismo, que si bien tiene algunos gobernadores, como es el caso de Jalil y de Jaldo, gobernadores de Catamarca y Tucumán, el resto de los gobernadores peronistas no fueron convocados todavía por el gobierno, y da la impresión de que no va a ser así, porque se puso como en el foco a la figura de Axel Kicillof, pero en realidad a muchos de los otros gobernadores peronistas tampoco. Sí, el gobierno está tratando de ver, por un lado, cómo quiebra al peronismo, cómo lo rompe, y ahí te digo, por ejemplo, está la chance de que los 4 legisladores de Jalil hagan una bancada aparte. ¿Qué van a pasar con los legisladores que responden a Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que si bien no es un gobernador peronista, proviene del radicalismo, siempre fue aliado del peronismo? Entonces, en el marco de todas esas conversaciones se puede llegar a dar que se discute una cosa antes o después. Sí, lo que no está en discusión es que lo primero que quieren discutir y en lo que quieren avanzar es con el presupuesto. Digo esto porque el año pasado, si bien el gobierno dijo que quiso discutirlo y que no tenía los votos, no se esforzó para que se diera esa discusión, no se esforzó para conseguir los consensos necesarios para avanzar en ese sentido.
Y este año sí, efectivamente, quiere un presupuesto. Es parte del pedido también que le hicieron desde Estados Unidos, es parte de las conversaciones que el gobierno de Milei tiene con el gobierno de Donald Trump. Tampoco se puede perder de eje esa discusión, esas otras negociaciones que se dan por fuera de nuestro país. Y en ese sentido también hay que pensar la reforma laboral y tributaria. A mí me da la sensación, por lo menos por la experiencia que tengo como periodista, de lo que sucedió en el Congreso con otras oportunidades donde se quiso avanzar con reformas laborales, que va a ser difícil, que es una reforma donde hay que ver hasta qué punto la pueden hacer. Mauricio Macri la quiso hacer en distintas oportunidades, con distintos proyectos, y no consiguió avanzar en ese sentido, en gran medida también porque no se puso de acuerdo con la CGT. Y en el caso de una reforma tributaria, que es algo en lo que también viene trabajando el gobierno, está la posibilidad de que se haga en etapas. Algunos dicen tal vez no se puede hacer toda de una. Todos los gobiernos dijeron que era necesario hacer reformas tributarias, ninguno pudo, y esto hay que decir que tanto el gobierno de Alberto Fernández en su momento, recuerdo cuando Sergio Massa era ministro de Economía, y también en lo que fue el periodo de Guzmán, decían hay que avanzar con una reforma tributaria y no fue posible. Cambiemos sí pudo, lo hizo en 2017. Lo hizo una reforma parcial, ¿no? No pudo hacer, porque el objetivo más grande siempre de todos los gobiernos es hacer una reforma integral de lo que tiene que ver con el sistema impositivo. Bueno, hay que ver en ese sentido hasta dónde van a poder. Y lo que te decía, me parece que los tiempos los va a manejar el gobierno en función de las negociaciones, y ahí vuelvo a hacer hincapié en cuánto el gobierno va a cambiar efectivamente el vínculo con la oposición, porque hasta ahora lo que vimos es que se hacían algunas negociaciones. Yo lo mencionaba a Pablo, porque Pablo ahora es senador electo por La Libertad Avanza, pero fue diputado del radicalismo, es todavía diputado del radicalismo, los que eran conocidos como radicales con peluca y demás. Y tal vez con algunos sectores sí hizo negociaciones más fuertes, más sólidas, pero después fueron acompañando de los distintos sectores opositores más o menos, algunos enojados porque dijeron no se cumplió lo que me prometieron, lo que negociamos, y bueno, sobre todo con los gobernadores. Lo que pasa es que ahí hay toda una orgánica hacia adentro del gobierno. Nosotros no vamos a poder despejar en Dínamo, que además nosotros miramos lo que es energía, minería, pero seguramente la relación Santilli y Karina Milei, cómo se da esa relación de que Santilli pueda convencer a las principales actores de La Libertad Avanza de que lo que negocia o lo que conversa con un gobernador después puede hacer una entrega y cumplir. Todo eso que no estaba armado y que además tiene que generarse mucha confianza entre Diego Santilli, que es un cuadro político del PRO, y los principales referentes de La Libertad Avanza. Hay toda una curva de aprendizaje ahí que no sabemos cómo termina. Yo lo pienso y pensaba Martín recién. Escuchaba a Gaby y decía, bueno, la ley de presupuesto debería salir en el sentido que es una buena práctica del sistema político que los gobiernos cuenten con una ley de presupuesto, una ley madre y demás. Si el gobierno logra aprobar esa ley de presupuesto, tiene una inercia diciendo, miren señores, le puede decir al sistema político, al sistema de poder, tengo una nueva mayoría, fíjense cómo funciona esto, lo puede validar en diputados, en el Senado veremos qué pasa con el peronismo, si pierde la minoría o no después de tantos años. O sea, tiene sentido arrancar con la ley de presupuesto. Yo lo que me pregunto es, ir a una reforma laboral, ¿te hace sentido? ¿Qué te preocupa? ¿Qué visualizas ahí, digamos? A ver, yo creo que son las grandes reformas que la Argentina necesita. El presupuesto es clave, se está avanzando y creo que el gobierno cambió la forma incluso de dialogar con las provincias. Lo veo el presidente después de todas las dos elecciones, la grande de septiembre, pero la de octubre también, mucho más abierto, convocando a los gobernadores, Santilli teniendo un rol en eso, más articulado en el Congreso que viene, digamos, la negociación con sus pares. Yo creo que ahí el gobierno ha entendido que la lógica no es quizás como era antes, que, bueno, no me acompañás, te saca un funcionario u otro y después lo vas a necesitar para la votación. Con lo cual, en la política lo veo mucho mejor al gobierno. El presupuesto yo creo que es una herramienta que hay que tener, nuestro bloque siempre la ha reclamado, y veo muy bueno que el gobierno quiera avanzar como prioridad primero en eso. Y no tengo dudas que se va a poder sancionar seguramente en diciembre, porque se están aceitando eso. Después del resto de las 3 reformas, y si sumamos las leyes graciales serían 4 más el presupuesto. Perdón, porque la otra es la del Código Penal, ¿no? Exactamente, Okay. Claro. La más importante es la laboral en el corto plazo, porque es lo que más se habla. Cuando yo veo una pyme en La Pampa, en Neuquén, en todos lados, dicen yo quiero contratar, y las grandes empresas lo mismo, quiero contratar empleados, pero tengo miedo a que por alguna reducción que tenga que hacer ajena a mí, me hagan un juicio y pierda la empresa.
o los costos laborales son altísimos, con lo cual es una reforma importantísima para el desarrollo del país, desde las pymes hasta los grandes proyectos de inversión en minería o en el caso del petróleo, que tiene su convenio específico, ¿no? Después, la reforma tributaria es importantísima, yo creo que va a llevar un poco más de debate. Ojalá en el verano se pueda hacer, pero ahí necesitas el acuerdo de las provincias, no es algo simple si querés avanzar o por lo menos empezar a debatir la coparticipación. Quizás puedas hacer una simplificación impositiva y eso es muy bueno. El Código Penal también es importante, pero en el marco de las prioridades, no sé si el gobierno lo va a poner en el top one. Y después la ley de glaciares también. Yo creo que haciendo un ranking me parece que el presupuesto se va a poder sacar en el verano o en diciembre. En el verano se va a poder sacar la ley laboral. Después la reforma tributaria, quizás algunos cambios pueden hacer. Y la de glaciares y la penal, te diría, digamos, en ese orden. Pero creo que es posible, porque el gobierno cambió la lógica de relacionarse con las provincias y con los legisladores, y eso es muy bueno. Flavio, cuando mirás estas reformas estructurales, ¿alguna tiene un driver o tiene una correlación directa hoy con poder destrabar algún proyecto grande de los de cobre? Que si uno piensa desde la óptica nacional, decís, che, qué bueno sería que Argentina tenga en los próximos 5 o 7 años un proyecto de cobre digo, no te digo 4, 1 o 2, o sea, proyecto de cobre en producción. ¿Alguna de estas dos reformas, tanto la laboral como impositiva, es condición necesaria o no? ¿O es más glaciares y qué ves ahí? De hecho, ahí lo tenéis al proyecto San Jorge, que ya presenta el RIGI, no tiene conflicto con la ley de glaciares. En Salta está el de Tacataca, que tampoco tiene conflicto con la ley de glaciares, pero bueno, tiene que resolver otros temas técnicos también para resolver su impacto ambiental. No lo veo como condición a la reforma laboral para los proyectos de cobre. Entonces, para mí la lógica es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la ley más importante. Esa sí es prioridad, hay que discutirla. Yo antes que la reforma laboral veo la reforma impositiva, porque la reforma laboral desde mi punto de vista no va a crear empleo per se. Entonces tenés que primero discutir una reforma impositiva para que se den las condiciones. Pero más que pensando en minería, es para los mayores empleadores del país, ¿no? Porque esto, y lo hablamos hace un montón y hay que ser muy claros con esto, los sectores de energía y minería no son sectores intensivos en mano de obra. Entonces hay que pensar un plan de desarrollo y de creación de empleo, y la creación de empleo viene por sectores de turismo, por sectores de comercio, por sectores de industria, por las pymes, y ahí para mí es prioritario discutir una reforma impositiva antes que la reforma laboral. Para mí esa sería, si yo tuviera que poner una hoja de ruta, pondría primero la ley de presupuesto, segundo la aclaración de la ley de glaciares, es mucho más sencillo plantear una aclaración y te destrabaría, porque si no, no llegas a julio, después una reforma impositiva, después una reforma laboral y al último una penal. Y otra cosa que me parece también muy importante, el tema previsional, ¿no? Pablo, ¿coincidís con esa jerarquización que hace Flavia o introducís algún mismo ley? Yo creo que es importante la ley de leyes, ¿no? El presupuesto, que sería importante tenerlo aprobado, creo que también a la par, porque ahí tenemos que ver cuestiones técnicas, pero la Cámara de Origen, ¿no? Todo lo que es tributario tiene Cámara de Origen de Diputados, entonces creo que podría ir a la par las discusiones, ¿no? Y creo que el tema de modernización laboral es lo que se está hablando, y que tenga, ya hubo en la ley base, se incorporó un capítulo laboral que tuvo algunos avances, y creo que se puede llevar a la par esas cosas, esas discusiones, pero entiendo que son dos de las cosas que podrían dar previsibilidad y favorecer las inversiones, pero también el riesgo país, ¿no? Creo que hoy no tener presupuesto es un tema que puede generar algún ruido, sobre todo con los organismos internacionales y el posicionamiento de nuestro país, pero también dar un avance, una señal a los inversores de que se quiere avanzar en las discusiones que necesita nuestro país. Y yo creo que también los tiempos van a estar dados por las charlas que se ven adelante con los gobernadores, y entiendo que la modernización laboral y presupuestos como las que podrían ir primero con entendimiento, llegando a acuerdos o a la par, ¿no? Gaby, ¿sabes qué quería preguntarte? Y me parece que cuando uno escucha toda esta conversación, decís, che, que son proyectos recontra disruptivos, cualquiera de los que estamos hablando, algunos más, algunos menos, pero todos requieren algún espacio de negociación, de conversación, de tratamiento, y para eso es saber qué va a pasar con el peronismo, digamos. Uno ve al peronismo que se sobregiró, si se quiere, en la elección del 7 de septiembre, está en un proceso de digerir un hecho político
pensado, o sea, como fue el triunfo de la Libertad Avanza a nivel nacional con 40 puntos. Creo que nadie tenía una sensibilidad en la mano de que se podía tener un triunfo tan marcado. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuán sistémico va a ser el peronismo en esta discusión? ¿Y cómo viene su proceso? Uno sigue leyendo las noticias que las propias disputas internas en la provincia de Buenos Aires dentro de la facción del peronismo, el gobernador de la provincia, la cámpora, no es que se resuelven abajo, sino que llegan a cristalizarse en los medios. Ahora veíamos el gobernador con algunos problemas serios después de un acto en la Universidad de Quilmes, como con la cámpora. Entonces vos decís, bueno, ¿qué va a primar? ¿Va a primar la discusión a nivel nacional del peronismo o tienen que resolver primero la discusión de quién lidera, cuál es el proyecto de poder que tienen y quién toma decisiones entre Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, cómo juegan los intendentes? ¿Cómo ves al peronismo ahí, digamos? Sí, sin lugar a dudas, el principal problema del peronismo hoy tiene que ver con la falta de conducción política, a mi entender, sobre todo teniendo en cuenta un partido como este, donde siempre fue muy importante el liderazgo político. Uno cree que eso pasa en casi todos los espacios. Y incluso si querés, mirás para lo que es la Libertad Avanza, donde no está en cuestión quién es el líder político. Ahí, más allá de que después, como dice Milei mismo, el jefe es Karina Milei, pero si querés, en todo caso, ahí está claro que nadie le discute a los hermanos Milei quiénes son los que definen la política económica, la política en términos generales. Bueno, en el peronismo eso hoy no está. Vos hoy no tenés definido quién conduce, porque tenés a la principal dirigente de ese espacio, que es Cristina Kirchner, que está detenida, y que además muchos gobernadores, muchos intendentes ponen en cuestión su liderazgo desde hace muchísimo tiempo. Tenés la figura de Axel Kicillof, que aparece como un emergente del peronismo con posibilidades de convertirse en el gran dirigente de ese espacio, pero también tiene resistencia por parte de algunos gobernadores, de intendentes, ni hablar de la cámpora y el cristinismo. Entonces, tenés un problema grave en el peronismo respecto al liderazgo. Después, en cuanto al tema de la propuesta política, que lo vimos en estas elecciones del 26 de octubre, algunos dicen, bueno, pero era una elección legislativa, es distinto a una elección ejecutiva. No vimos un peronismo donde planteara propuestas políticas alternativas, donde se topa con algunos conflictos respecto a lo que es la Libertad Avanza. Vos hablás con algunos dirigentes en off the record del peronismo y te dicen, bueno, algunas cosas que hizo Milei había que hacerlas. Entonces, tampoco hay consenso respecto a que todos piensan que efectivamente había que hacer algunas cosas en ese sentido. Entonces, hay miradas distintas. Yo siempre digo que en el Congreso de la Nación el peronismo venía funcionando más o menos bien en términos de coordinación política y parlamentaria, donde decían, nosotros nos paramos en este lugar, y hoy me animo a decir que tengo dudas de qué va a pasar con eso, porque hablábamos recién de lo que es reforma laboral. Hay distintas opiniones respecto a si hay que llevar adelante una reforma laboral o no y en qué sentido. Hay distintas opiniones de cómo se tiene que hacer una reforma tributaria. Respecto al Código Penal, que es un tema que yo creo que va a quedar medio afuera, pero también hay miradas distintas. No es lo mismo lo que opina Sergio Massa respecto a las modificaciones que hay que hacer del Código Penal que lo que piensa la cámpora. Entonces, en ese sentido, hay una mirada muy diferente dentro del propio peronismo. El bloque de Unión por la Patria hasta el momento consiguió manejarse de manera más o menos sintetizada o coordinada. Yo no sé qué va a pasar ahora y eso va a depender qué es lo que hagan algunos gobernadores si deciden hacer espacios aparte. Y eso es en lo que es el ámbito parlamentario. Después, yo te diría, sigue siendo la principal fuerza política opositora al gobierno de Milei, pero todavía falta mucho para pensar hasta qué punto puede convertirse en una alternativa real de gobierno, que son cosas distintas, ¿no? Porque parecen iguales, pero una cosa es ser la principal fuerza opositora y otra cosa es ser una alternativa real de gobierno a lo que es la Libertad Avanza. ¿Qué proponen? ¿Qué proponen
vos ves el gobierno de Javier Milei y dice, yo propongo esto en cuanto a lo que tiene que ver con el terreno laboral, en cuanto al terreno tributario, en cuanto a lo que está relacionado a los temas de seguridad. Bueno, el peronismo tiene que tener un liderazgo y una propuesta. Hay algo que a mí me parece bastante, por ahí la gente no lo ve tanto, porque nosotros tenemos la suerte de mirar y buscar información, es nuestro rol, digamos. A mí me sorprendía mucho antes de la elección, cuando uno hablaba con algunas fuentes de la Libertad Avanza y te decían, estamos discutiendo, estamos preparando un nuevo código civil, estamos preparando un nuevo código penal, estamos preparando tal modificación. Y vos decías, che, pero si vas a tener el escenario pintado políticamente más complicado para ellos, ¿por qué le pones tanta cabeza? Digo, había equipos de la secretaria legal de Presidencia, de María Garzábal, digamos, trabajando en eso, cuando las principales encuestas te decían, no te va a ir del todo bien, no vas a poder avanzar rápido. Y sin embargo estaban trabajando en ese proyecto. Hoy se les abrió una ventana de oportunidad enorme para trabajarlo, pero ya venía desde antes. A mí, Flavia, lo que me interesa preguntarte es, en este rol ya en el Senado, fuiste secretaria de Energía, fuiste secretaria de Minería, hablamos mucho de ley de glaciares. Dentro de la agenda parlamentaria, ¿ves algún tema de energía, hidrocarburos o minería que sí o sí haya que trabajar en Congreso o todavía no está tan claro eso? No, sí. Tenemos, bueno, la ley de renovables, que ahí, bueno, algunos plantean la prórroga. Yo no comparto el tema de la prórroga porque creo que las circunstancias cambiaron de la primera ley de renovables, pero se vence ahora. Vamos a hablar con Martín entonces a ver qué. Exactamente. Sí, porque bueno, Martín es uno de los impulsores del proyecto de iniciativa. Bueno, entonces lo sabrá que se está planteando porque vence ahora. Tenemos la ley de renovables, tenemos la ley de biocombustibles, tenemos que siendo secretaria de Energía trabajamos junto con OFEPI, pero el tema de cuencas maduras, una ley para cuencas maduras, ¿qué otro tema tenemos? Pero el tema de, en la modificación del Código Minero por por cierre de minas y otros temas también. A ver, son de necesidad prioritario, de necesidad de urgencia, te diré, la ley de glaciares, después la ley de renovables, ahora son todos necesarios. ¿Por qué no estás de acuerdo con esa prórroga conceptualmente? ¿Por qué no te...? Porque ya las energías renovables ya alcanzaron una madurez y una competitividad que me parece que ya están en condiciones de competir. Entonces yo buscaría una ley que introduzca más competitividad y además porque tenemos que resolver el tema de infraestructura. Si no tenemos infraestructura no tiene mucho sentido o sea, cuando uno va al Congreso y cuando fui con la ley de GNL, mi mensaje fue, primero quiero que entiendan, que la sociedad entiendan por qué el país tiene que hacer un esfuerzo fiscal. Detrás de cada proyecto de promoción hay un esfuerzo fiscal del país. Entonces, ¿en qué casos se necesita y en qué casos no? Hoy el escenario de cuando se planteó la ley de renovables cambió. Hoy las energías renovables son energías competitivas y además no tenemos infraestructura. Entonces, si no resolvemos primero cómo ampliamos nuestro sistema de transporte, no tiene mucho sentido. Igual que el tema del hidrógeno, ¿no? Que hay varios proyectos de hidrógeno verde. Yo creo más en el proyecto hidrógeno, pero primeramente hay que resolver o ver cómo avanza la tecnología, porque en definitiva, si decís hidrógeno verde, ponés un mecanismo de promoción y después, si el hidrógeno, lo que fuera, no resulta y todo eso se vuelca con preferencia al sistema renovable, vamos a tener un tema. Lo que pasa, son Flavia, todos estos temas que sí hay que trabajar en la agenda energética. Lo que pasa es que con renovables, y ahora Martín me interesa mucho tu opinión ahí, vos tenés un régimen promocional que vence ahora el 31 de diciembre. La ley sigue, pero el régimen promocional de renovables termina este año. Si no aprovechás la ventana de oportunidad para hacer algo que le dé continuidad, que lo cambie o no lo cambie, se te cierra esa ventana. O sea, entonces por eso mi discusión es qué haces ahí. ¿Le das una prórroga? Sí, no, pero yo coincido con la mirada, sobre todo los regímenes promocionales y en lo de renovables lo que se planteó es poder continuar con la estabilidad tributaria, es decir, que no quieran cobrarle un impuesto extra al viento, a un lo impuesto que al ya le sol. cobran. Exactamente, impuesto al viento o al sol. Ahora, ¿más beneficios? La realidad es que no, porque ya es competitiva, como decía Flavia. Entonces, esto es una ley simple de 4 artículos, en el cual estableces por 20 años la prórroga de la estabilidad tributaria, pero los beneficios, bueno, como cualquier otro, o sea, sin beneficios extra a cualquier otra actividad. Pero coincido, cuando vos estableces un régimen de promoción industrial, como el que también planteamos para hidrógeno renovable y de bajas emisiones, porque como dice Flavia, el hidrógeno a través del gas,
bueno, puede ser muy interesante y competitivo para la Argentina. Estamos hablando de acá, de la próxima década, digamos, ¿no? Pero es otro de los proyectos que también tiene dictamen. Vos los terminás por un tiempo. Cuando se termine ese tiempo, si triunfó o no, digamos, esa actividad, bueno, ya no podés seguir prorrogando. Y lo que me lleva a biocombustibles, que también se está planteando otra modificación y otra prórroga a un régimen que todavía tiene algunos años. Bueno, yo creo que es momento de salirse de los beneficios y de dejar que compitan los biocombustibles. En biodiesel es mucho más difícil la competencia y hoy el consumidor está pagando ese costo. En bioetanol, seguramente lo conoces, ahí ya es distinto porque puede competir y vos podés establecer, sí, digamos, un cupo dentro de, o un corte, mejor dicho, pero seguir con la ley de los cupos, con, digamos, las restricciones a la competencia, con que no pueda a una petrolera fabricar biocombustible cuando por otro lado estás diciendo que se descarbonice, para mí no hace sentido. Pero ¿cómo transicionás? Porque alguien te va a decir, sí, está bien, idealmente si lo hiciéramos de cero, por ahí tenés que ir a ese lugar. Pero hoy ya tenés una serie de actores productivos que te abastecen al cupo, ¿y qué rol les das? ¿Los dejás caer? ¿Que No lo dejás caer, no lo dejás caer, vas progresivamente hasta el final del régimen de promoción, mantenés por supuesto el corte de combustible. Y bueno, tienen que hacerse eficientes, porque si no, seguimos con una ley proteccionista para esta industria, pero para cualquier otro. Hay industria en mi provincia de biodiesel y lo he hablado con ellos. Sí. Digo, no es que estoy defendiendo, digamos, a otros sectores, pero me parece que ahí tenemos que salir un poco de esa Argentina corporativista de alguna manera, sobre todo cuando los regímenes llegan a su cumplimiento. Y en biodiesel y bioetanol para mí estamos llegando a ese punto en el que vos tenés que garantizar que las empresas puedan competir, pero no seguir protegiendo una actividad que al fin y al cabo la termina pagando el consumidor por otro lado. Totalmente. Para ir cerrando, 2 o 3 preguntas más. Decía Flavio por arriba, y es un tema que por ahí queda medio lejos hoy, pero y sobre todo de Buenos Aires queda muy lejos, que es el tema de un proyecto de ley para campos maduros. O sea, a vos te pasó en Salta, es una provincia que supo ser el segundo productor de gas de la Argentina, la cuenca empezó a declinar, y eso pasó sin que a nivel nacional se tomara ninguna decisión para tratar de mantener la producción de esa cuenca. Hoy te está pasando que la cuenca del Golfo San Jorge, que es un pulmón enorme y supo ser el mayor pulmón petrolífero, si se quiere, del país, te declinó, tuviste cerca de 4.000 puestos de trabajo menos en Santa Cruz el año pasado, 2.000, 3.000 en Chubut. Y eso genera que a nivel nacional des la discusión. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿dejo caer estas provincias? ¿Dejo que vayan 4.000, 5.000, 6.000 personas migren desde Santa Cruz y Chubut hacia Neuquén, que es donde está el desarrollo de Vaca Muerta? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Obviamente para la provincia de Neuquén es un problema y el sindicato muchas veces dice, che, me está viniendo mucha gente a trabajar desde esas provincias y quiere darle prioridad a lo neuquino. Hay todo el sistema se tiene que reamoldar esa realidad. Pero vos decís, un proyecto de ley, ¿tiene sentido la discusión de campos maduros en el Congreso? ¿O es un tema que no, que lo tiene que buscar, no sé, la industria per se, hacerse más eficiente? ¿Cómo lo necesita? No, yo creo que sí tiene sentido porque el músculo de la provincia no te alcanza para poder levantar estas zonas de campo maduro y ahí ya tenés infraestructura preexistente, ¿no? Que es lo que hoy todavía no tiene. Bueno, con el gasoducto claramente hubo un despegue de Neuquén y de Vaca Muerta, pero hoy tenés en los campos maduros infraestructura preexistente que aún se puede recuperar. Entonces sí creo que hace falta un trabajo en conjunto entre nación y provincias para no perder el entramado de empresas que hay, la mano de obra y por supuesto darle uso a esa infraestructura que ya está y pueda ser competitivo un tiempo más. ¿Y ahí qué haces? ¿Bajás ingresos brutos? Porque el tema, la industria está pidiendo una baja de retenciones a la exportación de petróleo. Así es. Con todo lo tabú que es ese tema, porque cualquier gobierno, no el de Javier Milei, cualquiera antes también ha dicho, yo no te puedo bajar el 8% de retenciones al petróleo porque atrás viene el campo, atrás viene la industria, atrás viene tal. ¿Cómo haces para dar esa discusión hoy? ¿Se puede o no? No, a ver, derechos de exportación en el campo ya, bueno, las economías regionales ya no tienen, es una discusión y que de hecho el presidente también la dijo y yo la comparto, muchos años trabajé vinculada al tema del campo, no deberían tener derechos de exportación, es una discusión que ya hay que darla, por supuesto, que cuando discutís el presupuesto tenés que decir, bueno, ¿cómo lo reemplazamos, no? Así que yo creo que sí se puede dar y que hay que darla, pero a la provincia sola no le alcanza el músculo. O sea, si voy a decir el Golfo San Jorge, ¿me entendés? Bueno, alcanza simplemente resignar regalías y no te va a alcanzar.
y tenés muchísima mano de obra vinculada, tenés infraestructura preexistente, entonces sí es una discusión que hay que dar. Bueno, y hay varios proyectos, de hecho con EFEPI también trabajamos, yo creo que hay que hacerlo en el Congreso. Pablo, vos sos en algún punto el primo rico de esa discusión. En Neuquén hoy en día tenés otra realidad, pero ¿coincidís con esa lectura? O sea, ¿conocés bastante la agenda hidrocarburífera? Sí, sí, creo, bueno, lo de energía, pues, acompañé el proyecto de renovables de Martín, entendiendo que también hay que dar una discusión de fondo. Y dicho sea de paso también, esperemos que siga aportando a otro lado Martín, porque un gran trabajo ha hecho desde la Cámara de Diputados, de la Comisión de Energía, así que tenerlo aportando a otro punto, de otro lugar sería muy importante, ¿no? Pero creo que sí, que hay discusiones que dar. El tema de convencionales creo que es un tema, porque tendríamos que aprovechar de sacar todo lo que está debajo del subsuelo en la ventana que tenemos, sobre todo para el petróleo, para que eso se transforme en desarrollo del país, creo, ¿no? Y en ese sentido se puede trabajar desde una agenda. Hay varios proyectos de lo que hace a convencionales. Y creo que también hay que trabajar en competitividad, en bajar los costos. En algunos casos se ha avanzado con baja de regalías también de las provincias, ¿no? Porque está un 12% estipulado, pero tienen margen las provincias también para trabajarlo. Y también creo que en la posibilidad de costos, y ha habido, como pasa en otros sectores, a partir de los no convencionales y de los números que tiene, muchas veces, y esto que se habla, creo que también parte de lo que por eso se habla de trabajar una modernización laboral, porque no es la misma la realidad de los convencionales que los no convencionales. Y si el costo se lo traslada de uno a otro, que tienen rentabilidades distintas o números distintos, ahí es un problema. Creo que ahí es la discusión también que hay que dar. Y tener la cabeza abierta para entender que si no, de otra manera nos quedamos sin trabajo. Esta gente que está migrando se queda sin trabajo. Entonces, encontrémosle la vuelta. ¿Por qué los equipos a veces se fijó que tenían que tener, modernizamos los equipos que traemos, pero dejamos la cantidad de dotación que tiene que tener para perforar o para operar? Y creo que esas son las cosas también que tenemos que estar abiertos a dar discusiones, porque la diferencia entre que exista una actividad o no, ¿no? Se está cayendo, está desapareciendo. Y hay un potencial todavía en los campos maduros, con recuperación secundaria y terciaria, que también había proyectos que bajaban el costo de los insumos que se necesitan. Sí. Creo que son de las cosas también, bajar el costo del equipamiento que se necesita, ¿no? Para intervenir en estos pozos, creo que también es clave para el desarrollo. Y hay cosas para hacer desde la ley nacional. Las provincias tienen su parte, como digo, con bajando ingresos brutos, bajando impuestos, que son impuestos que castigan fuerte a las actividades productivas. Pero también esta discusión creo que es importante, y en esto el concepto de prelación laboral, ¿no? Que se puede hacer por sector, y poder separar la discusión inclusive por segmentos, si no, directamente están desapareciendo. Entonces, ¿por qué no damos una discusión en serio para dar competitividad y que sea viable y rentable el convencional, y no que por estar atado a un convenio macro, ciertas cuestiones que se discuten en Neuquén o en Vaca Muerta, terminemos cerrando una cuenca o no permitiendo el desarrollo, y esta migración que, como decías, termina complicando, porque Neuquén no tiene infraestructura de viviendas, no tenemos infraestructura de caminos, y también la idea es que nosotros desarrollemos y capacitemos a los neuquinos para que sean parte de esto, del desarrollo de Vaca Muerta. Y aparte, ahí, y esto ya es más conceptual, yo creo que acá lo que tiene que primar es cómo discutimos un modelo de desarrollo del país. Y cuando vos discutís un modelo de desarrollo del país, lo que tenés que tener es una mirada territorial, porque en la macro o en el Excel decís, bueno, sí, gas y petróleo todo en la misma bolsa, pero claramente no es la misma realidad la de Santa Cruz, la de Chubut, la de Salta, la de Mendoza, que la de Neuquén. Y eso son realidades, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con esa gente? Entonces, no todo es el Excel, hay que tener una mirada de cómo tener un plan de desarrollo del país que contemple esa mirada territorial, y ahí tenés que hablar de todos los sectores, no tan solo en convencional, tenés que hablar del turismo, tenés que hablar del agro, por eso todos los sectores son importantes, y no dar discusiones tan sectorizadas perdiendo de vista un plan mayor, ¿no? Totalmente. Dos preguntas para cerrar. Me interesa, Pablo, cortito lo que quieras decir. La gobernación de Neuquén, a cargo de Rolando Figueroa, está tratando de replantear algunos aspectos regulatorios, y él lo dice abiertamente, para capturar una parte adicional de la renta petrolera que genera el desarrollo de Vaca Muerta. Se nos va Flavia, así que gracias, Flavia. Después De nada, después hablamos. Quería que pase No, está perfecto. Entonces, ¿vos ves que están tratando de reposicionar a Gas y Petróleo de Neuquén con una mayor participación, o con regalías un poco más altas para actores nuevos que entren a campos de Vaca Muerta que ya tengan una productividad, que no tengan un riesgo productivo o se haya desrisqueado, como se le dice en la industria? ¿Coincidís con esa mirada? ¿No tanto? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que ha generado ruido lo de GIP, sobre todo en la venta de Exxon, de las áreas de Exxon, donde terminó interviniendo o teniendo que comprarle una cláusula de first refusal, Sí. y que la verdad que ha generado ruido, ¿no?, en la industria, o algunos otros temas de contractuales entre privados donde la provincia termina interactuando. Creo que en este sentido, dar previsibilidad y no cambiar las reglas de juego sería importante. Entiendo que desde la provincia también se busca cómo maximizar el ingreso, pero esto está generando ruido, y entiendo que básicamente lo que hay que dar es previsibilidad y que los negocios, o sea, yo digo, el Estado tiene que marcar la cancha, poner el árbitro y el reglamento, y después los privados que hagan el juego. Creo que en este caso me parecería que se está como metiendo o siendo parte del negocio el Estado, que después no permite la libre disponibilidad o que los privados puedan transferir libremente sin la intervención del Estado de alguna manera. ¿Y cómo haces de alguna manera? Porque vos tenés como dos motores. Por un lado tenés un motor de la sociedad neuquina que te está diciendo, che, mi calidad de vida en materia de infraestructura, en materia de la forma, digamos, la demora en la circulación, la cantidad de camiones, la cantidad de autos, necesito que el Estado tenga más fondos para crecer, digamos. Por otro lado, Vaca Muerta todavía es un proyecto en expansión, con lo cual necesita previsibilidad, porque no es que llegaste allá a un pico, sino que estás todavía no. ¿Cómo conviven esas dos realidades? Porque al mismo tiempo ves que la sociedad neuquina en 2023 votó por primera vez a un gobernador que viene por fuera del MPN, más allá de que hizo la mayor parte de su carrera en ese espacio, pero que compitió y la sociedad lo respaldó, con lo cual la fuerza electoral fue el cambio. Ahora en las elecciones legislativas, la Libertad Avanza, ustedes ganan y ganan bien la elección, con lo cual vos ves que la sociedad está votando algo que no está de acuerdo con la realidad o con el statu quo, digamos. Entonces, ¿cómo conviven esas dos realidades? Yo creo que ahí hay una cuestión de administración de los recursos. Antes decía que Neuquén duplicó en dólares, ¿no?, en términos reales el presupuesto, y sigue teniendo más del 80% del gasto en gastos corrientes. 68% del nuevo presupuesto lleva de sueldos. Tenés un ajuste de sueldos de los empleados y las jubilaciones, que todavía es una caja previsional, que se jubilan las mujeres a los 55 años, los hombres a los 60, y paga el 82% móvil. Hoy se rige por un aumento que es el IPC nacional, un promedio del IPC nacional y el IPC provincial. El IPC provincial está calculado solamente en Neuquén Capital y va un 40% por arriba del IPC provincial del nacional. Haces un promedio, estás siendo 20% por arriba del aumento que tendrían tus ingresos, ¿no? Entonces, de esa manera creo que es insostenible si no lográs una administración eficiente. Nosotros habíamos planteado en su momento la ley del fondo anticíclico o el fondo intergeneracional, que se planteaba que la mitad de las regalías de las exportaciones fueran a un fondo que pudiera garantizar obras de infraestructura, otras cosas, que es básicamente cumplir la Constitución provincial, que en el artículo 99 dice que las regalías petroleras tienen que ser destinadas a obras de infraestructura o a diversificar la matriz productiva, y sobre todo en los lugares donde se producen los hidrocarburos, que es una Constitución muy sabia la de Neuquén, con una visión de futuro. Y lo que tendríamos que hacer, entiendo, es una buena, inclusive esta ley está suspendida hasta el 2027, pero permitiría hacer un ahorro o gestionar. Porque hoy, ¿qué pasa? El sindicato te cuenta las costillas y se recibís tanto y esta es mi parte, me la quedo. Entonces no te queda para hacer obra de infraestructura. Hoy la provincia está retomando obras que venían en marcha y otras nuevas, algunas financiadas por privados, pero otras financiadas con organismos internacionales. Entiendo que si hicieras una administración eficiente, aplicar la motosierra de Milei en la provincia de Neuquén, que se publicó por ahí que despidieron creo a 38 personas que hace 5 años que no iban a trabajar, pero se pasan a planta permanente 50 del ente de Termas que están casi sin trabajo, ¿no? Un ente que tiene 900 personas para administrar unos baños termales que hoy no funcionan. Entonces, estas son las cosas que creo que hoy también la sociedad está dando una señal. Fíjate cómo en Nación han achicado el gasto. Tendríamos que en Neuquén hacer algo parecido. Creo que eso es lo que interpreto yo, porque también si hay algo que ha tenido Javier Milei en su campaña, la anterior, dijo que iba a aplicar un ajuste, lo llevó adelante. Y esta campaña, el mensaje nuestro es que vamos a hacer una reforma laboral y una reforma tributaria. Lo dijimos de cara a la sociedad, lo que queríamos hacer, y nos transfirieron la confianza con el voto de que hay que ir por ese lado. Y creo que también por eso es un mensaje para las provincias, no solamente la de Neuquén, que esta reforma, este achique que está haciendo el Estado a nivel nacional, las provincias que son las que tienen el gran peso del Estado, tendrían que tomar nota, ¿no? Martín, para cerrar, y después le dejo a Gaby el cierre, ¿alguna reflexión final de lo que viene, digamos, en los próximos meses en la agenda parlamentaria? Creo que va a ser un congreso de mucho debate, que es importante, que son las grandes reformas que la Argentina viene debatiendo hace años, en todos los sectores, en todos
todas las pymes, en todos los eventos que hoy se habla de reforma tributaria, laboral, me parece que hay que avanzar en esa línea. Y después, por supuesto, para el año legislativo, estos proyectos que veníamos hablando, ¿qué hacemos con renovables si no llegamos ahora a sancionarlo? ¿Qué hacemos con el futuro, digamos, de la energía en Argentina, con el hidrógeno verde y de bajas emisiones? ¿Qué hacemos con biocombustibles? ¿Qué hacemos con cuencas maduras? Ahí hoy tenés la posibilidad de adherir, por ejemplo, de hacer una modificación en el RIGI para que se permita el upstream en cuencas maduras. Bueno, eso sería simple también si no llegás a hacerlo por una ley. Me parece que son los debates que hay que llevar al Congreso y que necesitamos un Congreso de mucha actividad. Este último año y medio se avanzó un montón con la ley de bases, casi un 35% de la ley eran reformas energéticas, lo estuvimos elaborando mucho con Pablo, pero después no hubo mucho trabajo en la comisión, pese a los 2 proyectos que te decía que sí pudimos avanzar. Bueno, me parece que tiene que venir un Congreso que pueda debatir los problemas de fondo de la Argentina, sancionar las leyes y seguir avanzando, porque es el mensaje que la sociedad ha dado en las últimas 2 elecciones. Gaby, te dejo el cierre y jugátelo un poco, digamos, uno escucha este programa y particularmente uno aprende un montón, pero siempre los periodistas siempre tenemos esa cosa medio escéptica por deformación, porque en nuestro rol decís, che, estás fijando la vara muy alta, decís uno, ponele que uno, el que está mirando al otro lado dice, bueno, ojalá el gobierno avance con esto, cree que es fácil, reforma positiva, laboral, código penal, ley glaciares. ¿Cuánto crees que va a poder avanzar el gobierno? Vos decías algo y yo lo casé o lo percibí, que es necesitas una mecánica de interlocución con los actores de la política distinta a la que el gobierno demostró tener en los últimos 2 años. O sea, necesitas nuevos interlocutores, Diego Santilli, y necesitas un funcionamiento con los gobernadores, con los legisladores, senadores, diputados, en algo que se vio hasta la ley base, pero que después se fue oxidando, rompiendo. O sea, ¿cuánto crees que se puede recuperar el funcionamiento de ese esquema que es necesario para, si vos te fijas objetivos muy ambiciosos, tenés que tener la capacidad, el músculo y la inteligencia de poder generar una agenda hacia ese lugar? Si crees que va a pasar por ósmosis o por inercia, probablemente no termine pasando. Jugátela y decí cuánto crees que van a poder avanzar con esto. Mira, el primer paso es que Javier Milei dejó atrás ese discurso que tenía anticasta, ¿no? Recordemos que Javier Milei llegó al gobierno dando un discurso de espaldas al Congreso, diciendo que quienes integraban tanto a la Cámara de Diputados como el Senado eran ratas, eran traidores. Recordemos que también se hizo una lista, una especie de lista negra de quienes acompañaban, quienes no acompañaban, que la Libertad Avanza era lo nuevo y que todos aquellos que provenían de los partidos tradicionales eran la casta, y hoy decidió poner al frente de las negociaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados a 2 dirigentes que provienen del PRO, que tuvieron experiencia en el peronismo, que tienen mucho ejercicio en términos legislativos. Estoy hablando de Patricia Bullrich, quien va a ser jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado. Estoy hablando de Diego Santilli, que como ministro del Interior le encomendaron las negociaciones con los gobernadores, pero también el armado parlamentario dentro de la Cámara de Diputados, si se quiere, sintonía con lo que viene intentando hacer Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido yo te digo, bueno, hay un cambio, claro, que no importa o que traspasa lo que tiene que ver con lo discursivo, si Milei después dice o no dice algo respecto a los legisladores, si tiene un discurso más o menos violento. Lo cierto es que en términos prácticos decidieron tanto Karina Milei como Javier Milei poner en las mesas de negociación a 2 personas que vienen de la vieja política, que cualquiera podría identificar como la casta en los términos libertarios, y que tienen mucha experiencia legislativa. Bueno, ahí hay un cambio. ¿Qué va a pasar con las discusiones que se vienen? Yo ahí te digo, presupuesto se va a aprobar. Yo creo que se va a aprobar porque hay un consenso dentro de la oposición que es necesario, porque no quieren una prórroga del presupuesto tal cual está. Es probable que desde el peronismo no vayan a acompañar, pero también hay un presupuesto alternativo que está planteando un sector de la oposición y demás. Las otras discusiones que quiere dar el gobierno las veo más difíciles. Reforma laboral lo veo difícil, creo que va a tener que negociar bastante. La reforma del Código Penal, ni hablar, yo creo que directamente eso no se va a terminar discutiendo, se va a tirar para más adelante. Lo que es reforma tributaria, creo que sí, pero como te decía, en etapas. Y reforma previsional, el gobierno desistió de darla ahora, esa discusión.
porque es una discusión muy complicada. Sí, sí, esa es la madre, o sea, es muy, muy complejo porque toca intereses muy sensibles, o sea, además es un tema que de per se, trabajar con lo que es jubilados, personas de tercera edad, es de lo más complejo de esa discusión de cara a la sociedad. Y porque ahí no tiene los números, porque sí hay miradas muy distintas respecto a qué hacer en ese sentido. Me parece que el gran objetivo del gobierno es avanzar con el presupuesto y eso lo va a conseguir. Está bueno, y ya para ir cerrando y agradecerles a los tres que están acá, también a Flavia que se tuvo que ir, es cuando por ahí alguien lee los grandes títulos y por ahí no tiene tan clara tanta sensibilidad del funcionamiento hacia adentro del sistema político, uno dice, che, pará, reforma laboral, impositiva, eso tiene que salir, si hace rato que venimos trabajando discutiendo, buena parte del arco político discute sobre esas cuestiones. Ahora, para que eso salga, requiere un nivel de destreza y de conocimiento y de timing. O sea, la idea de hacer de este capítulo de Dínamo era esto, darle al que está del otro lado que pueda entender que no es lo mismo arrancar con un proyecto que con otro, que no es lo mismo arrancar si no tenés una mayoría o los interlocutores para poder tener la comunicación con los senadores, con los diputados, con los gobernadores aceitado. O sea, no es lo mismo jugar ese partido. Por eso la ley de glaciares para mí es importante porque uno quiere, a diferencia del sector de vaca muerta, uno ve que ya hay una inercia y tener los actores consolidados. En minería no es fácil que venga una empresa a hundir 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares en cobre. No tenés actores locales que puedan traccionar esa agenda. Con lo cual llegar a jugar, a discutir una ley aclaratoria de la ley de glaciares sin un ejercicio, sin una cocina previa, te puede salir muy mal. O sea, y sobre todo que eso pasa desde Buenos Aires, donde un gobierno nacional compra un tema, no, esto, porque el gobernador le dice, los gobernadores dicen, hay que trabajar ley de glaciares. Buenísimo, el gobierno nacional toma el tema, pero no lo toma como propio, donde dice, bueno, está bien, ¿quién es el líder de este proyecto? ¿Quién lo va a interlocutar? No sé, Pablo Servi como senador es el responsable que salga. Si no hay un laburo en ese sentido, ninguno de estos proyectos que son recontra ambiciosos, más allá que uno pueda estar a favor o en contra, tal punto sí, tal punto no, si no hay un tratamiento profesional del tema, es muy complicado que pueda salir, sobre todo en tan poco tiempo, que el gobierno lo quiere sacar en 3, 4 meses. Así que nada, de mi parte agradecerles a todos los que hayan estado del otro lado, a Martín, a Pablo, Gaby, un lujo tenerle acá. Gracias. Y seguimos en un par de semanas con un nuevo capítulo de Dínamo. Un abrazo, chau chau.